Saludos. Ante todo, espero que se encuentren muy bien, que estén seguros y siguiendo las medidas cautelares necesarias y que reciban mi más sincera solidaridad en esta situación. Soy Ángel Gabriel Rodríguez y durante este ratito vamos a repasar de forma muy breve la conocida como Broken Windows Theory o la teoría de las ventanas rotas. Esta fue formulada por los criminólogos estadounidenses James Wilson y George Kelly y se desprende de uno de sus artículos publicados en The Atlantic durante 1982. Es una teoría que vincula el desorden social con el miedo colectivo, además de, eventualmente, con el índice de crímenes y que se origina alrededor de esos centros urbanos de Estados Unidos. Para comprender mejor el surgimiento de la teoría, de dónde nace, es preciso que hagamos una pequeña revisión de su desarrollo histórico. Durante la década de 1960, a Estados Unidos llega una oleada de crímenes serios que se convierte en un verdadero problema para la sociedad norteamericana. Para 1967, autores como Albert Biederman ya comienzan a relacionar el miedo con el desorden en las comunidades. En el 69, el psicólogo Philip Zimbardo, que muchos lo reconocerán por su famoso estudio de la cárcel simulada de Stanford, llevó a cabo un experimento que fue clave para esta teoría. Y es que tomó dos vehículos en condiciones un poco descuidadas y los estacionó en dos ciudades totalmente distintas. Una de ellas fue en el Bronx, en Nueva York, un lugar con un alto índice de delincuencia, mientras que el otro lo estacionó en Palo Alto, California, una comunidad, digamos, de la alta sociedad. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues que el carro que había estacionado en el Bronx fue prácticamente desmantelado y destruido a las pocas horas. Sin embargo, aquel que había dejado en Palo Alto, California, permaneció intacto por más de una semana. Zimbardo decidió entonces romper una de las ventanas de ese auto estacionado en la ejemplar comunidad de Palo Alto y lo que se dio cuenta que lo que sucedió después fue exactamente lo mismo que había ocurrido en el Bronx. En pocas horas el vehículo fue igualmente vandalizado y destruido. Y este ejemplo es importante que lo tengan presente para cuando discutamos un poco más la teoría en más detalle. En 1977, el estado de Nueva Jersey comienza un programa basado en los principios más fundamentales o preliminares de esta teoría, y es que le asigna a los policías recorrida a pie en lugar de hacerlo en patrullas. En el 82, en la comunidad de Newark, Washington, D.C., se pone a prueba esa misma política en un experimento donde Kelly, uno de los teóricos, participó y se concluye que si bien ese patrullaje a pie no bajaba la tasa de delincuencia, los ciudadanos parecían mucho más seguros. Y finalmente, en 1982, Wilson y Kelly bautizan su teoría como la Broken Windows Theory y la presentan en un artículo. Pero ahora bien, ¿en qué consiste realmente la teoría? Pues la siguiente metáfora es la que sirve como tesis para esta teoría. Y es que una ventana sin reparar es señal de que a nadie le preocupa. Por lo tanto, romper más ventanas no tiene costo alguno. ¿Y qué interpretación le podemos dar a eso o cómo se aplica al marco criminológico? Pues es que para Wilson y Kelly lo que suelen considerarse como ofensas pequeñas vienen a ser realmente esas ventanas rotas. Cuando una ofensa menor se pasa por alto, pasa desapercibida, pues la gente interpreta que no va a haber ninguna consecuencia a ello. Y por lo tanto ese tipo de conducta prolifera y en consecuencia genera desorden en las comunidades. Si diagramamos la teoría, como lo están viendo ahora, a ese desorden le sigue el miedo o el temor colectivo en los ciudadanos. Esa inseguridad que generan los ciudadanos genera también decadencia urbana. Y finalmente la decadencia hace que una comunidad sea vulnerable a la invasión criminal. O sea, lo vuelve, digamos, un escenario ideal para que comiencen a cometerse crímenes pues más graves. Y lo podemos atar un poco, si recuerdan, con aquella metáfora del microbio que vimos hace poquito. Cabe destacar que esta forma que le estoy presentando ahora mismo de estructurar la teoría de las ventanas rotas no figura en ninguna de las publicaciones originales de los autores, pero es un poco la síntesis que he podido hacer de la mecánica que hay detrás de esta teoría para que la podamos entender mejor.
Una vez se han explicado los principios fundamentales de los que parten Wilson y Kelling, es necesario echarle un vistazo a qué es eso que los autores consideran como ofensas menores. Y en la presentación pues les puse una lista bastante detallada que fueron actualizando según las distintas publicaciones. Ahí la pueden ver completa y les menciono, por ejemplo, la mendicidad agresiva, la prostitución callejera, el acoso, el vandalismo, los grafitis, las pandillas. Son ese tipo de delitos que se suelen considerar menores, lo que Wilson y Kelly dicen que, si no se atienden, desembocan en mayores índices de criminalidad. Además de esos postulados pues, más generales, hay unos postulados más específicos. En especial es que Wilson y Kelly creen que para frenar este proceso de descomposición social del que estamos hablando, es necesario que se tomen medidas bien estrictas para mantener el orden e intervenir en el momento en que se cometen las faltas. En la presentación les dejo algunas de las implicaciones de esta idea que, como veremos un poquito más adelante, le generó muchísimas críticas por parte de los sectores más liberales. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de dónde se ha aplicado esta teoría. Y el primero que tenemos es el de la comunidad de Newark en Washington, D.C., del que ya les hablé hace un momento. El segundo es el subterráneo de Nueva York, y es que durante los años 90 las estaciones del tren subterráneo de la ciudad de Nueva York se habían vuelto un nido de crímenes. Tras la aplicación de las políticas basadas en la teoría de las ventanas rotas, la situación logró mejorar enormemente. Además, esas mismas tácticas han prevalecido a lo largo del tiempo y aún hoy, departamentos de policía como el de la ciudad de Nueva York siguen utilizando e implementándolo en su política pública. La teoría además ha trascendido fuera de los centros urbanos estadounidenses y se ha esparcido por todo el mundo. En Puerto Rico podríamos citar, por ejemplo, aquel programa del ex gobernador Rosselló de mano dura contra el crimen, que si bien sus tácticas podrían cuestionarse, lo cierto es que parten en alguna forma de los fundamentos filosóficos de esta teoría. Y también se ha extrapolado a otras áreas como la salud pública, la educación y los negocios. Pasando a las críticas, la verdad es que la teoría ha sido criticada desde diversas posturas. La he intentado resumir un poco de la forma más intuitiva que he encontrado a forma de tabla en la presentación. Y bueno, lo cierto es que las críticas que más hieren la validez de la teoría van dirigidas a su poca estabilidad estadística. Y es que muchos le atribuyen esos supuestos triunfos que tuvo la teoría o las políticas basadas en la teoría a otros factores distintos. Entre sus partidarios quiero destacar el trabajo de O'Brien y sus colaboradores, que tan reciente como en 2019 volvieron a encontrar inconsistencia en los postulados de la teoría y proponen una especie de teoría derivada de nuestra teoría de las ventanas rotas a la que llaman la escalada social, y pueden echarle un vistazo en el trabajo de O'Brien. Pasando al segundo renglón, hay evidencia en múltiples encuestas que respaldan que estos delitos menores, estas ofensas pequeñas o, vamos, las ventanas rotas de las que hablan Wilson y Kelly, pues realmente no son percibidas en la sociedad como algo tan peligroso. A esto los autores responden que lo que suelen hacer esas encuestas es que abstraen el evento criminal de su contexto. Y claro, el acto y su intensidad tiene una gravedad, pero las consecuencias van a acentuarse más o menos según el contexto en que ocurra. Es decir, que el grado en que un delito afecta horizontalmente una comunidad como un todo, pues depende del orden o del desorden que haya en ella. Trayendo la palabra quizás más simple, veámoslo de esta manera, y es que una comunidad ordenada pues puede resistir mejor el delito, tiene una mayor fortaleza para contrarrestar las consecuencias negativas de él, sin que comprometa pues su estabilidad. Por otro lado, entonces, en una comunidad desorganizada, donde impera el desorden y la decadencia que Wilson y Kelly proponen que llega porque no se atienden esas pequeñas ofensas, porque no se reparan esas ventanas rotas, pues en ese tipo de sociedad las consecuencias del delito van a nutrirse de ese caos, se van a propagar en una mayor extensión y van a hacer tambalear con más violencia pues una estructura social
que ya estaba debilitada. Y si nos damos cuenta, esto coincide un poco con lo que veíamos hace poco en clase también, de aquella postura de Rousseau que decía que a mayor desorganización social, mayor criminalidad. Finalmente, el ala más izquierdista y liberal de la criminología ha criticado fuertemente esta teoría de las ventanas rotas porque ellos creen o señalan que las posturas de la teoría pues se pueden prestar para violar los derechos humanos y constitucionales, en especial de aquellas personas más desaventajadas, como lo pueden ser los mendigos o los vagabundos, las prostitutas, que tiene políticas dirigidas o pensadas para deshacerse de los indeseables de la sociedad. En esa línea, el periodista James Conan pues, atacó la teoría diciendo que esas personas en necesidad pueden ser echadas de las calles, pueden ser echadas de los parques, pero siempre van a existir y siempre van a necesitar un lugar donde dormir. Y el juez del Tribunal Federal, de la Corte Federal, Robert Sweet, también se une a ese reclamo señalando que el problema que representan los mendigos, por ejemplo, no se resuelve criminalizando al mendigo, sino atendiendo la raíz de la necesidad que lo llevó a mendigar. Y bueno, los autores ante estas posturas lo que plantean es que estas personas malinterpretan su teoría, que no la han leído de la forma en que ellos la proponen, porque para los teóricos originales, Wilson y Kelling, su teoría no es para nada tiránica en contra de las personas, porque no criminaliza a la persona, a su condición, criminaliza la conducta o la acción desviada que llevan a cabo. Lo que quieren dejar claro Wilson y Kelling con su teoría es que ellos piensan que para modular la criminalidad a gran escala es necesario atender a tiempo esas ofensas pequeñas, esas ventanas rotas, repararlas con prontitud, porque si bien quizás a primera vista no parecen tan peligrosas, cuando se acumulan y se conglomeran, pues generan una sensación de desorden, de caos, de decadencia, y eso es lo que crea las condiciones idóneas para que surjan entonces crímenes más serios o más graves. Creo que hemos hecho un repaso bastante general por la teoría, que por supuesto es mucho más profunda de lo que he podido explicar acá. Espero que al menos hayan captado la esencia de lo que es la teoría de las ventanas rotas y que por supuesto cualquier duda, cualquier comentario que tengan por hacer, lo pueden comentar en el foro, hacerme el acercamiento para poder responderles. Muchísimas gracias por escucharme, por su atención y que estén muy bien.